Buenas tardes. Dar las gracias por, vamos a ver un poquito antes, dar las gracias a Faustino, que ha llegado el vuelo, él viene de Vigo, pero haciendo puente en Madrid. Lo que es que ha llegado muy ajustado de tiempo, hemos estado coordinados y estaba preparado en caso de que no se llegara a tiempo, de que Gonzalo estuviese en primer lugar y esto. Dar las gracias a Faustino Núñez por haber aceptado estar hoy con nosotros en esta jornada de estudios flamencos que tienen vocación de continuidad, de la recuperación después de un intervalo de tiempo importante y cuyas conclusiones de la jornada luego serán editadas en la revista Bandolá de la Peña. Es un grupo y es un honor tener a Faustino Núñez entre nosotros por su trayectoria profesional, una trayectoria profesional que yo creo que son pocos de los que hoy están en el flamenco hayan recorrido. Desde que se trasladó en 1960 a La Habana a estudiar el flamenco, hasta luego editar la obra de Camorón con Gamboa, más luego estar en el conservatorio como un catedrático, un profesor ya consagrado en las cátedras de las universidades. Es un musicólogo y conoce perfectamente el cante y conoce la música del flamenco, que es que hoy es complicado conocer la música y el cante, es complicado. Muchas veces se conoce solamente la música, pero no se conoce bien el flamenco. Es la máxima autoridad, yo te voy a poner la máxima autoridad que hoy en el mundo de la musicología existe en España, en el tratamiento científico de investigación y con autoridad. Nada de su obra, de sus comentarios, de sus estudios corresponde a algo banal, sino todo hay un estudio en profundidad detrás de toda su obra. Por ello, yo le agradezco que esté hoy, o le agradecemos en nombre de la Peña que esté con nosotros y además que se incorpore a este equipo de investigación que estamos aquí creando en la Peña, de investigación, de estudio del flamenco, para un desarrollo del conocimiento y para la divulgación del flamenco, y ahora con más motivo con la promulgación de la ley flamenco que se ha hecho en Andalucía, en la que necesariamente se va a tener que desarrollar muchos principios que ahora mismo todavía son desconocidos, tanto de la didáctica, de la formación, de la investigación. Se ha creado una ley que todavía está por desarrollar, hacer su desarrollo reglamentario y ponerla en funcionamiento. Y entonces la Peña Comoreva está intentando aglutinar a todas aquellas personas que están pensando desde hace tiempo y que tienen un reconocido prestigio e incorporarlo hacia este entorno en la que algo tendrá que decir la Peña Comoreva por la novela histórica. Te damos las gracias de que estés con nosotros y ya te consideramos como nuestra familia. Esto es, y te damos ya la bienvenida no solamente como un gran profesional que lo eres, sino ya también como un amigo que ya contamos con tu amistad aquí en nosotros, ¿vale? Muchas gracias, es para mí un gran honor. Permítame en primer lugar que el honor sea mío por tener la presencia del maestro Antonio Fernández Díaz, que para mí fue favorito. Que estés aquí, Antonio, me llena de felicidad. Y también saludar a Maribel, que ya sabéis que os quiero mucho y os aprecio muchísimo. Gracias. Como artista, que voy a decir, ¿no? Gracias a la Peña Juan Breva, gracias Gonzalo, gracias Pablo por invitarme, gracias a mi amigo Ramón Soler, que sé que siempre me apoya mucho y él sabe que le admiro un montón y aprendo siempre mucho con él. Y para mí estar aquí pues puede parecer un poco tópico, pero es un gran honor, porque yo soy de Vigo. ¿Qué hace uno de Vigo? Metido del flamenco, siempre es la pregunta que más me han hecho. Yo estuve muchos años, tuve la suerte de dirigir la música de Antonio Bades, de la compañía de Antonio Bades,
y estar de gira muchos años con él como guitarrista. Bueno, me llevó de guitarrista porque era muy buena gente, porque yo toco la guitarra para echarme, pero me llevó de guitarrista, lo cierto. Y claro, a mí la pregunta que más me hacían es ¿qué hace un gallego metido en el flamenco? Pues siempre es la... Yo decía, hombre, los gallegos también somos de Dios. Entonces, bueno, hay el tema que cuando me preguntó Pablo sobre qué podíamos tratar, hay un tema muy ligado con Málaga, que es el patrón rítmico que llamáis abandolao, ¿no? El famoso tan, tarian, tarian, tan, tan, tarian, tarian, tan. Entonces yo quería hacer una especie de anatomía histórica del patrón rítmico de abandolao, cuál es su posible origen, cómo se ha ido formando. Y antes de nada me gustaría decir dos frases que suelo utilizar yo mucho, que vienen muy bien en este contexto, que es la primera: la música, como la materia, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, está todo inventado. La música es puro evolución y es producto de la evolución y de la transformación continua. No es lo mismo el flamenco que se hacía en 1920 al que se hizo en el 30, en el 40, en el 50. O sea, todo va evolucionando y va cambiando. Se añaden tonos, se añaden pequeños matices, se crean nuevos estilos, se crean nuevas variantes y sobre todo se crean nuevas versiones de esas variantes. O sea, estamos en el flamenco ante un repertorio inmenso que no es por hacer chauvinismo. Yo, como soy de Vigo, no soy sospechoso de hacer chauvinismo en este caso, pero es verdad que estamos ante la música más importante de España, yo creo, sin duda, vamos, que lo crea, y uno de los repertorios más ricos del mundo, ¿no? Otra cosa es que me preguntaron hace poco en una revista japonesa que definiera el flamenco en una frase, y les dije, el flamenco es esa música que gusta tanto a los extranjeros. Lo digo porque es que en España parece que no nos gusta, porque si el flamenco fuera francés tendría un edificio de 10 plantas en la Sorbona, ¿no? Y aquí parece que andamos aún mendigando que dejen entrar la guitarra flamenca en el Conservatorio Superior de Madrid. Fíjate, o sea, en el Conservatorio Superior de Madrid no hay cátedra de guitarra flamenca. Puedes estudiar oboe de amore, con todos mis respetos al oboe de amore, viola d'abbraccio, ¿no? Pero no puedes estudiar guitarra flamenca. Eso, ahí hay un problema gordo que no sé cómo se puede solucionar, pero bueno, todo se andará y esperemos que en un futuro, si antes no lo hace en la Universidad de Tokio, pues lo hagamos, no sé. Bueno, y la otra frase que suelo repetir mucho es: el flamenco es una música que parece expresamente hecha para que no la entienda alguien que ha estudiado en un conservatorio. Porque el flamenco se basa en patrones muy especiales, es música casi antiacadémica. O sea, si la música académica acentúa en el 1, ¿no? Y todo es anacrúsico, pam, pam, pacatán, pam. El flamenco el 1 no lo da. Eso ya, desde ese punto de vista rítmico, ya el flamenco siempre tiene los cambios de acordes, por ejemplo, yo toco la guitarra muy mal, pero para ilustrar, en un fandango de Huelva. O sea, nunca cae a tierra. Por eso a un músico de un conservatorio tú le dices, a ver, toca por Huelva. No, yo toco el concierto de Vivaldi, que es dificilísimo. El concierto en London, eso es dificilísimo, pero no sé tocar por Huelva, porque no entiendo. Y o me lo das en una partitura, y ahí está el problema. ¿Se sabe escribir el flamenco? Llevar el flamenco a una partitura no es tarea fácil. La melodía no cabe en una partitura, porque la escala del cante no se basa en una escala cromática, no. Tiene muchos cuartos de tono, tiene tonos. ¿Cómo transcribes tú
esquina te pone que a decir, esquina te pone. Hay una temperatura ahí que no es temperada, porque el cante no es esquinas te pones que a decir que no me quieres. No, eso no vale, ¿no? Entonces la melodía ya de por sí tiene una riqueza que no cabe en un pentagrama. Ahí ya tenemos un problema. La guitarra, como es un instrumento temperado, sí, se puede transcribir, pero tiene un problema rítmico. ¿Cómo escribes? Y después la riqueza armónica de la guitarra. Porque si un fa sostenido es esto, un tono de taranta que el fa sostenido es esto. O sea, ni Debussy hubiera soñado. Claro, la riqueza esta está por la tendencia natural de los guitarristas flamencos de dejar las cuerdas al aire. No es una cuestión intelectual, vamos a dejar la novena, la séptima y la sexta añadida a la... No. Ellos dicen, colorea bien, y qué bonito. Y lo hacen. Ellos no dicen, no, es una novena añadida con la sexta... No. Me gusta. Ahora voy a cantar. O sea, es música intuitiva, claro, hecha por el pueblo más musical de Occidente, para mí, el andaluz. Un pueblo muy musical. ¿No? Aquí, yo que he vivido muchos años en Viena, que le llaman la ciudad de la música, ¿no? Es verdad. Porque en Viena, desde chiquitos, aprenden a leer antes música que a leer. Entonces, claro, tiene una formación académica espectacular. Aquí, en Andalucía, digamos que la música tradicional está tan viva que el que vale para esto enseguida no tiene problemas de adquirir esa musicalidad. Y ya, digamos que en los genes, por así decirlo, andaluces, pues hay cierto componente de predisposición hacia la música. Por eso hay tan buenos músicos, porque el flamenco no es una música cualquiera. Para llegar a cantar como canta el maestro hay que echar muchas horas y mucha afición y medirse mucho. Y para tocar como tocaba Paquito de Lucía hay que echar muchas horas, aparte de que estén tocados por el dedo divino, ¿no? Porque hay gente que dices, pues que este tío está tocado por el dedo divino, ¿no? Aparte de eso, las horas que hay que echarle. O sea, por muy toque divino que tenga, si tú no echas afición y horas a lo tuyo, no llegas a nada en la música. La música es como un deporte de competición, hay que estar muy en forma. Esto que dicen, no, hay que... yo hasta las 2 de la mañana me bebo Escocia entera y yo canto porque me sale... No, le doy Escocia entera y a los 30, a los 40 ya no tiene voz. Pero vamos, por pura fisiología humana, ¿no? Únicamente que sea que hay algunos que se han bebido Escocia y aún cantaban bien, y aún están ahí, que tú dices, milagro, ¿no? No voy a decir nombres, pero yo conozco flamencos que dices tú, ¿cómo este tío aún está ahí? Si le he visto yo todos los días ponerse de grana y oro. Bueno, pues las cosas. Bueno, el patrón famoso. A mí me sorprendió cuando yo estudié la música del siglo XVIII, que cuando dejé la Compañía de Gades me fui a la biblioteca del Conde Duque en Madrid, porque me supe que guardaba 5.000 obras manuscritas de todo el teatro castizo madrileño del XVIII. Y yo decía que cómo era posible que solo José Subirá, que un eminente musicólogo catalán, había estudiado ese repertorio de los años 30 y eso se había quedado ahí. Entonces dije yo, voy a buscar las raíces del flamenco, a ver si encontraba. De hecho, publiqué un libro con todas estas investigaciones que se llama Guía Comentada de Música y Baile Preflamenco, que mi amigo Ramón me leyó y me pasó un taco de 50 páginas con añadidos que he metido en la siguiente edición, además. Y en ese libro encontré muchas cosas, pero lo que más encontré fueron seguidillas boleras. Y vi que el patrón de la seguidilla bolera era
lo que llamamos abandonado. Eso es la seguidilla bolera. Es el patrón de bolero, que se hace desde Asturias hasta Mallorca y desde Chile casi. O sea, es un patrón de la música bolera española, el bolero español. No en vano, Mauricio Ravel, en su famoso bolero, si os fijáis el principio, la caja de tan, ¿qué ocurre? Que interviene un componente musical muy importante que es el tempo, la velocidad. Tú puedes hacer eso tan, pam, pam, o puedo hacerlo tan, pam, pam, comerciales, pero que el patrón es el mismo. ¿Qué es un patrón? Un patrón rítmico es una fórmula que proviene de algo, cristaliza en tal fórmula y se integra en diversos géneros. Y ese patrón está ahí, digamos que es el que manda en la rítmica de ese género en particular, o de ese estilo. Claro, el patrón de bolero no nació de la noche a la mañana, es producto de la evolución natural de la seguidilla. La seguidilla fue un tipo de copla, es un tipo de letra, 7-5, 7-5 sílabas, y también la música con la que se acompaña. Todas las tonadillas del 18, que se cuentan por 2.100 tonadillas, 900 entremeses y más de 1.000 sainetes. Aparte de zarzuelas, fines de fiesta y un montón de obras que hay allí. Todas las tonadillas terminan con unas seguidillas. Todas. Y a partir de los años 80, 70 y tantos 80, se desarrolla un tipo de seguidilla que le llamarán bolera, que es más lenta, más pastueña y más... será la que da lugar al folclore español, porque todo el folclore, al fin y al cabo, se basa en esa música de finales del 18. ¿Por qué? Porque el folclore, como hoy lo conocemos, tiene unas raíces antiquísimas, como es natural, pero la cristalización de lo que hoy los trajes regionales, ¿no? Las músicas de Galicia, etc., todo eso es casi todo cuando hay una inyección de identidad muy grande a partir de la invasión francesa. Los franceses invaden España y hay una inyección de identidad española, ¿no? De defender lo nuestro, ¿no? Y eso genera, bueno, no en vano, la ciudad que nos llegaron los franceses fue Cádiz, que es donde se gesta un poco gran parte de lo que llamamos flamenco, en la época primitiva, ¿no? Los años 20, 30, 40 del siglo XIX, que es cuando están allí el Planeta, la Flor Quintana, el Cillo, todos estos que eran de la viña y de la isla, sobre todo. Total, que este patrón llega a todos sitios, se desarrolla en todas partes. Yo en clase, en el Conservatorio de Córdoba, porque cuando das clase aprendes más de los alumnos que todos los estudios que has hecho. O sea, los profesores, de quien aprendemos realmente es de los alumnos, porque como no paran de dar cosas, no paran de preguntar, y claro, te hacen plantearte muchas veces cosas que tú a lo mejor no te planteas, y ellos te dicen, profesor, ¿y esto por qué pasa? ¿Y esto por qué? Claro, yo escribiendo los dos principales patrones, o dos de los principales patrones de la música tradicional española, que son la jota y la seguidilla, me di cuenta de una cuestión. El patrón de jota es tan, tacatán, tan, tacatán, tan, tacatán, tan, tacatán, tan, tacatán, pam, para, pam, 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 para, pam, pam, piloteo, para, pam, pam, perorare, pam, 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 tacatán, pam, tacatán, pam. Y el de la seguidilla, como he dicho, pam, para, pam, para, pam, 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 para, pam, para, pam. Entonces los escribí en la pizarra y los leí uno detrás del otro. Y el resultado era tan, tacatán, tan, tacatán, tan, tacatán, tacatán, tiquitín, tan, tiquitín, tan, tiquitán, tiquitán. Y eso es la soleá. Tiquitín, tan,
sea que la soleá es una jota y una seguidilla. No es que el que creó la soleá, partiendo del jaleo, heredada de la zarabanda, bueno, todo lo que es la historia del... hasta que cristalizó el patrón de soleá, que dijeran: hoy me he levantado bien, inspirado, voy a coger una jota y una seguidilla, voy a hacer el patrón de soleá. No. La música tradicional se va gestando con el tiempo y cristaliza. Pero claro, ¿dónde bebe? En la música tradicional. Por eso yo siempre, cuando me dicen que hay que buscar las raíces del flamenco en la India o en los países, digo, no hombre, las raíces del flamenco hay que buscarlas aquí, que es donde nació. Y son suficientemente antigua esta tierra y esta cultura como para que han contribuido los árabes, que han contribuido los judíos, que han contribuido, por supuesto, si una de las riquezas de esta tierra es su mestizaje. Por eso no tiene sentido hablar de razas en el flamenco, es un sinsentido. O sea, el pueblo más mestizo en el siglo XVIII, que seguramente en el mundo era el andaluz, te vas a poner a hablar de payos y gitanos. Si yo me siento en Córdoba, en las Tendillas, y veo pasar la historia de España por delante. Yo he tenido alumnos en clase que yo decía, esto es la historia de España. Ya sabemos que uno es gitano si no hace 2 calles más para allá. Y no hace 2 calles más para acá y ya no es gitano. Otra cosa es que los llamados gitanos, pues, ahora eso de la India y tal, yo no... Es aquí donde nace todo. Y es verdad que los gitanos han participado muy activamente y participan en la gestación del flamenco, ¿no? Eso no se puede negar. Ahora no unos gitanos que provengan de la India, no, los gitanos andaluces. Porque los gitanos de mi tierra no saben dar 2 palmas seguidas. Y son que graban también, ni cantan jondo ninguno. Bueno, los de mi tierra y los de muchos sitios. Los que saben cantar son los de aquí. Entonces, algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Algo tendrá que ver el hecho de ser andaluces para todo esto. Entonces, este patrón que se construye a partir de una jota y una seguidilla y da lugar a la soleá, nada menos que al patrón de la soleá, esto ocurre con muchos estilos del flamenco y de la música andaluza. Por ejemplo, los fandangos de Huelva es una seguidilla y media. Los fandangos de Huelva, porque es tan terian, terian, tan terian, tan terian, terian, tan terian. Se hace un abandolado, tan terian, terian, tan, más medio, tan terian, tan terian, terian, tan terian, tan terian, terian, tan terian. Y la sevillana al revés, tan terian, tan terian, terian, tan terian, tan terian, terian, tan terian. O sea, vemos como un patrón de bolero más medio patrón es el fandango de Huelva, y medio patrón de bolero más un patrón es la sevillana, la seguidilla sevillana. Así podríamos estar con las bulerías, con la seguidilla también. O sea, este patrón de bolero tiene tanta fuerza, tiene tanta potencia, que está en todas partes, está en todas partes. Entonces, yo quería reivindicarlo aquí, ya que le disteis nombre, porque se llama abandolao en el flamenco, creo que fue Luque Navajas, ¿no? Sí, el que le dio ese nombre. Y bueno, pues como tiene nombre, aparte del bolero, yo también quiero reivindicar su paternidad bolera. Nada más que porque la primera que bailó soleá, que sepamos hasta ahora, en los documentos de prensa, que es nuestra fuente principal para informarnos del 19, ya que el flamenco, al no estar escrito, la música, las fuentes que tenemos, pues son la prensa, los comentarios que hay en los libros, y cuando los payos inventen la máquina del tiempo, pues ya nos iremos a ver cómo cantaba el planeta, que me temo que cantaba más como un cantante de ópera que como un cantador flamenco, pero bueno, eso todo habrá que verlo. Digo por las descripciones que hay del planeta, los ayes interminables, los hipíos interminables. Siempre que hablan del planeta, hablan como si estuvieran hablando del niño Marchena, ¿sabes? Unos melismas. Pero bueno, hemos pensado casi siempre, hago un inciso, que la voz de piedra, la voz ronca,
es más antigua, ¿no? Recuerdo cuando murió Manuel Agujetas, que el diario de Jerez ponía algo así como ha muerto la antigüedad. Claro, como Manuel era tan salvaje, es verdad, ¿no? Que era un genio del cante, pero era tan salvaje, pues claro, parecía casi un neandertal del flamenco, ¿no? Toda esa forma que tenía él de cantar y de ser también, ¿no? Y que esa voz que tenía rota, ¿no? Pero no tiene por qué ser más antiguo un cante roto, ¿eh? En la época de Mozart se cantaba bonito ya, ¿eh? Si no, ¿de qué va a escribir él la boda de Fígaro? O sea, que el cante bonito o el cante roto no es una cosa de antiguo o moderno, ¿no? Yo no sé cómo se cantaría en la época de los romanos, pero me temo que el aparato fonador no era muy diferente al nuestro, ¿no? Tampoco sé mucho de evolución, ¿no? Pero me imagino que los actores de la época griega declamarían y se escucharía una voz humana, no creo que fueran, ¿no? Como cuando ponemos a las películas estas de los neandertales, siempre lo ponen claro, porque imitan al mono, digo yo. Sabemos cómo se comunicaba esa gente, ¿eh? Lo dudo. Algo dirían, porque tenían ya la tráquea formada, ¿no? Las cuerdas vocales, yo qué sé. Bueno, voz ronca no equivale a voz antigua, para nada. Y todo se andará para demostrarlo así. Lo que pasa es que ir a la moda no incomoda. Y en los 70 y en los 60 se puso de moda la voz ronca, ahí está Janis Joplin, ahí está Joe Cocker, ahí están todos los cantantes, ¿no? Bob Dylan, ¿no? Que ponen la voz ronca. Porque yo he estado con Sabina y Sabina no habla así, ronco. Pone la voz porque tiene eso, el estilo de ellos. El estilo. Janis Joplin lo mismo, bueno, Janis Joplin era el colmo de la ronquera. No digo yo que Tío Rico cantara así, impostando la voz, ¿no? Pero el ser humano tiene la capacidad de poner muchos tipos de voces. Tenemos esa capacidad. Es más, hay gente que por parecer más gitano pone la voz ronca y se quedan mudos. Se quedan mudos de poner. Cuando tú no cantas con tu voz natural, acabas perdiendo la voz. La voz tiene que ser natural, la que Dios te ha dado. Esa es tu voz. Porque el cante, gracias a Dios, no es una cuestión de belleza tímbrica, sino, dime tú, el Chaqueta sí tenía voz bonita, pero era un genio del cante. Pero no era por su voz preciosa, ¿no? Entonces, claro, los timbres son importantes, pero digamos que no tienen la importancia como en la ópera, donde el timbre vocal sí es importante. El timbre vocal es para los papeles. Si tú vas a hacer Butterfly, o vas a hacer Tosca, o vas a hacer Cavaradossi, o el Don Ottavio, tienes que tener un timbre de voz acorde con tu personaje. Pero eso en el cante no ocurre, y no es así. Bueno, este patrón de abandolao, la verdad que yo le tengo especial estima, ¿no? Por así decirlo, porque se arropa el ritmo de muchos estilos. Todos los fandangos de la zona oriental, vamos, desde el zángano del Contejeril, los fandangos de Lucena, la Javera, los verdiales, por supuesto, los cantes de Juan Breva, todo esto se acompaña tan. ¿Qué pasa? Que parece que a los jóvenes, a las jóvenes generaciones, les rechina un poco este patrón, o les resulta un tanto folclórico. Y en vez de tocar eso, hacen lo que llaman ellos jaleos, ¿no? Entonces, en vez de acompañar así, acompañan así. Parece como que es más guay, ¿no? No vamos a caer en el abandonado, ¿no? Sino lo vamos a dar un poquito más de cadencia, de jaleo. Y yo, mira, ¿qué quieres que te diga? A mí
me gusta el abandonado, como es muy bonito, es un patrón camina muy bien, sostiene muy bien la armonía, porque es muy rasgueado, y la verdad el rasgueo se inventa en parte para que la guitarra, que es un instrumento que si tú la... el sonido se apaga, es para mantener el sonido. El rasgueo te permite mantener el sonido. Es como en un instrumento de viento, tú mientras tengas aire suena el instrumento. Pero el instrumento de cuerda, cuando tú la pulsas, el sonido se pierde. Y el rasgueo es una técnica muy adecuada para mantener el sonido y sobre todo para hacer acordes. Que el acorde es el gran invento de la modernidad en la música, porque permitía armonizar, hacer armonía, para que se entendiera el texto. Porque hubo una época en que la música era horizontal, por así decirlo. Era un tenor, gregoriano normalmente, al que se le hacía muchas voces, la polifonía. Y cuando se inventa la ópera, por así decirlo, lo de inventar, esa mano de la música vertical, un acorde que te permite una melodía y que se entienda el texto cantado, porque en la canción y en la ópera, en el cante, si no entiendes el texto, pierde mucho. Por eso es tan importante vocalizar, ¿a que sí, maestro? En el cante, tan importante vocalizar, porque hay cantadores que, por madre, que no lo entienden, no se les entiende, y yo creo que es una tara. O sea, que no se te entienda la letra es una tara, porque al aficionado le gusta entender la letra, saber lo que dice. Como las letras flamencas además son esencias, porque estamos hablando, no son canciones, son cantes. O sea, la canción tiene 4 estrofas sobre un tema. No, el cante tiene, cada estrofa es un mundo, es ya sola. Y tú en una tanda de soleá visitas 8 mundos distintos. Esa es la belleza, igual que los fandangos, ¿no? ¿Por qué gusta tanto los fandangos? Porque el fandango reúne un contenido dramático, que es una pequeña novela en 5 versos, en 6 versos melódicos, ¿no? Y eso es una belleza, pero si no entiendes el texto, ¿qué ha dicho? ¿Qué decía, la mare o qué ha dicho? Pues, si no se entiende el sentido, decae mucho. Por eso fuera gusta mucho el baile y gusta mucho la guitarra, y lo que menos es el cante natural. No se entiende la letra, hay que estudiar español o catalán. Bueno, te pasa ahora que estudias el gallego, el italiano. Hombre, se puede cantar, ¿eh? Yo me acuerdo que Martín Revuelo tenía unas bulerías autonómicas, creo que se llamaban, ¿no? Cantaba en catalán, que era muy simpático. Pero también el Beni tiene unos comentarios, el Beni de Cádiz, sobre cantar en catalán fandango, y él lo hace con el Loco de la Colina, lo traduce y dice, no, ¿cómo puede ser? Yo no me acuerdo cómo el Beni con sus cosas. Bueno, pues, ¿cómo se forma este patrón? Porque el patrón, claro, es muy simple, ¿no? Tan, terrian, tan. Ese es el patrón. Hay otro gran patrón en el flamenco que es el que llamamos de tango. Tin, catán, tan. Tin, catán, tan. Tin, catán, tan. Tin, catán, tan. Patrón de tango es otro patrón potentísimo en el flamenco. Bueno, en el flamenco y en medio mundo, porque forma parte del son cubano, forma parte, por supuesto, del tango argentino, forma parte del ragtime y hasta del reggaetón, ¿no? Que lleva, y el paso doble. Pam, pim, pim, pum, pam, pim, pim, pum. O sea, si hay un patrón potente en la cultura de los últimos 2 siglos, es el de tango. Ese ha ganado la batalla a todos. Pero el patrón de bolero, o de abandolao, realmente tiene una parte de tensión, tan, y una parte de distensión, tan. Recuerdo que hace poco, hablando con Ramón, él me decía que
la canción esta de Lou Reed, ¿no? De Take a Walk Around Outside, hace un abandonado de 4, porque hace tan, 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 tiri, 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 tan, tan, tan. O sea, sería un abandonado de 4. ¿Cómo sería un abandonado de 2? Tan, 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 tan. Es casi el patrón de tango. El de bolero es de 3. O sea, si descomponemos el patrón de bolero, surgen muchas. Lo que pasa es que aventurarse en esas cuestiones es ya complicado. A mí no me cuesta mucho, pero por respeto a mis compañeros no me aventuro. Bueno, por respeto a mis compañeros porque se me echan encima todo. No, sacrilegio, Satanás, no, porque eso es... Como saben mucho, claro, pues oye, yo tengo compañeros que saben un montón, y si tú les dices cosas que ellos no han pensado, no les gusta. Y de modo de color, ¿no? No les gusta que les digas algo que a ellos no se les ha ocurrido. Yo me acuerdo que cuando una vez, con Jorge Pardo, tuvo que salir él porque, me permitís, ¿no? El fandango hace... A no me voy. Tónica. No me voy. Su dominante. Aunque me voy, no me acento. Tónica. Aunque me voy de palabra. Dominante. No me voy de pensamiento. Aunque me voy, no me voy. Esa es la rueda del fandango. Tónica, subdominante, tónica, dominante y tónica. Y claro, si tú esto le metes una séptima, es el blues. Joder, cuando lo dije en el blog mío, madre mía. Y claro, y entró Jorge Pardo, el maestro, que algo sabe de esto, ¿no? Del blues y de flamenco, y pone: Faustino, llevas toda la razón. Lo que pasa es que como no se les ha ocurrido a ellos. Y es verdad que a veces uno se... Porque yo soy muy echado para adelante con las teorías. Porque como decía el Lowe de Cádiz, la vida son 4 días solamente, uno de baja, otro de fiesta, y medio un punto. Entonces, si son 4 días, ¿para qué pasa? Si dices una cosa y resulta que no es verdad, o que no es cierta, tampoco pasa nada, ¿no? No has exterminado a 60 niños, por ejemplo. Dices una cosa ahí, si que no es cierta, mejor. Si yo lo que quiero es que me rebatan. A mí lo que me gusta es cuando se me ocurre algo de que venga uno y diga: no, esto viene de aquí y de allá, porque así aprendo. Y yo lo de las medallas no me pongo. Yo tengo el ego amortizado. ¿No ves que estuve con Antonio Gades? ¿Qué más puedo pedir? Yo tengo el ego amortizado y soy amigo de Fosforito. Entonces, esas cosas ya te da igual todo. Ya. Si yo he estado tomando, he estado de jurado con el maestro Fosforito. He estado de jurado un montón de veces con él, que un día en Posada nos querían pegar, tuvimos que salir corriendo. Con Manolo Sanlúcar, ¿te acuerdas? Y Javier Latorre. Sí. Pobrecito Manolo, sí. Aquel día fue increíble. Bueno, entonces este patrón, veis como si lo deshago en 2, tan trianta, es casi el tango. En 3, tan trianta, es el abandonado. Y en 4, tan ya es casi el rhythm and blues. O sea, habría que hacer la genealogía de ese patrón anterior a la seguidilla bolera, que es la madre del cordero. Pero es que antes de la seguidilla bolera, como he dicho antes, esto bebe de abajo. Vendrá pues de la jácara
o de la chacona, de la folía, del pasacalle, que a su vez, porque todo esto es pura evolución. Mahler sin Brahms no se puede entender, pero es que Brahms sin Beethoven no se entiende, ni Beethoven se entiende sin Mozart, ni Mozart sin Haydn, ni Haydn sin Bach, ni Bach sin Vivaldi, ni Vivaldi sin Monteverdi. Es que es la pura evolución. Son todos, como por eso cuando salió Rosalía decían apropiación cultural, pero vamos a ver, si la apropiación cultural es la base de la música no, del arte. Si no hubiera apropiación cultural, si no viniera aquí uno y viera se lo lleva mañana a Los Ángeles y lo hace, esa es la propia evolución de la música, el copiar. Yo iba mucho con Antonio a ver compañías de jóvenes, de baile. A él no le gustaba que le vieran que estaba allí, lo digo, pero yo me fijaba en él y yo decía, este está trincando, este está viendo a ver si hay algún paso por ahí que él se lo puede aprovechar para él. Claro, normal, no era Picasso, no sé quién decía, los artistas que eran los genios copiamos directamente, ¿no? Claro, porque la música es eso, copiar. Entonces, ¿cómo evoluciona la música? No se puede ver una sola fuente. Esto viene de aquí, por eso los árboles genealógicos del flamenco no funcionan, porque hay muchas, son todos raíces. Yo más que un árbol lo veo como un jardín, donde hay dos plantas muy vistosas que todos quieren arrimarse a ellas, que es la siguirilla y la solea. Y después hay un montón de canciones que quisieron subirse a ese carro y se hicieron cantes. Yo tengo unos artículos que titulé Cantes que fueron canciones, porque hay mucha música en el flamenco que fueron canciones que por mor de la propia fama que fue adquiriendo el flamenco se hicieron cantes. Sino de que, porque cuando el Niño Marchena compone Mi Colombiana no tiene intención, yo creo, de crear un nuevo palo, pero oye, surgió un estilo nuevo. ¿Por qué? Porque lo grabó Carmen Amaya y después lo graba el otro y después lo graba el otro hasta el Monasterio de Sal de Paco Lucía, que es una colombiana. O sea, fue una canción que se hizo cante, le pones más letras. Después hay otros cantes que no. Hay gente que crea cantes, pero si no los canta nada más que el que lo ha creado, no se queda en eso. Por ejemplo, Las Galeras, ¿no? de Juan Peña, ¿no? ¿Quién canta por Galeras? Canta Juan y seguramente más gente, ¿no? Pero no es un estilo que haya cuajado. La canastera, aquella que crearon Paco y... El estribillo sí se oye bastante, ¿no? El estribillo. Pero el cante de por sí, el fandango. En cambio la bambera la hizo Pepe Pinto, después la grabó Marchena y cuando la graba Pastora y le pone bambera, cuajó. Y fíjate, hay un cante. Pero era una canción. En cambio no hay soleá y seguidilla canción. Son cantes de nacimiento. Esos son cantes. Nacen cantes. Por eso para arrimarse todos los flamencos se arrimaron a la seguidilla, a la soleá, para hacer de sus canciones cantes. Y una de esas razones es esto que he explicado del abandonado al romance. O sea, lo que quieren hacer los chavales es alejarse de lo folclórico y acercarse un poco a lo más flamenco, a lo que ellos consideran más flamenco. Por eso la malagueña también se paró, porque a lo mejor el estilo de Juan Breva resultaba que sonaba un poco folclórico, y al pararla, al quitarle el tiempo, le otorgas un plus de hondura. O cuando Niño Ricardo metió en bulerías por soleá la bambera, con Lebrijano precisamente. ¿Para qué? Pues para darle a la bambera un plus de hondura, que a lo mejor carecía, o para ellos. Y hoy ya se hace la bambera siempre así. Hay muchos ejemplos, ¿no? Hay un cambio de armonía en la cantiña de Córdoba. Pregunta a los plateros, que cuánto vale, y hace, ¿qué cuánto vale? ¿Qué cuánto vale?
Pero hay grabaciones antiguas que no. ¿Qué cuánto vale? ¿Qué cuánto vale? ¿Qué cuánto vale? Seguramente fue un guitarrista, ¿no? Juan Serrano, que metió ese acorde. Oye, ha quedado para los restos ya. Ese acorde. Si ya se hace así la cantiña de Córdoba, la llamada alegría de Córdoba. Que no es una alegría, es una cantiña, porque alegría son jotas. Y todo, a mí una vez en Jerez me llevaron a un programa con Pepe Castaño, el amigo de Castaño, me llevó un programa que estaban allí, no vea, estaba Benítez, estaba Barbadillo, no vea. Y era para hablar qué es cantiña y qué es alegría. Y yo les dije, no, ustedes hablan primero. Ellos soltaron todos, y yo dije, lo que es jota es alegría, y lo que no es jota es cantiña. O sea, todo lo que... La jota tiene una estructura que mantiene siempre pam, 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 tan, 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 tan. Dominante, tónico, siempre. Regular. En cuanto se va al cuarto grado, por ejemplo, como reluce... Eso ya no es jota. Eso es cantiña. A mí qué me importa que un rey me culpe, ya no es jota. Va al cuarto grado. Romera, ay mi Romera, ya no es jota. Es cantiña. En cambio, todas las alegrías sí hacen eso. Que te mirarás en ello, pom, 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 a la vez que no me brinda, pom, 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 pom. Que te mirarás en ello, pom, 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 pom. Eso es una alegría, porque es una jota. Entonces, claro, allí ellos miraban la musicología, lo bueno que tiene es que te enseña a verle las tripas a la música, ¿no? A meterte dentro y verlo con una perspectiva. Claro, no hay que dejarse llevar, como en todos los ámbitos de la ciencia, por tus preferencias, ¿no? Porque eso es la ruina. Si tú quieres, ya desde el principio, investigas algo y ya quieres saber, quieres demostrar lo que tú quieres decir, ruina. Tú tienes que ver lo que sale, a ver qué sale. Yo ahora estoy estudiando un tema que lo llamo cantar en camelo y a ver qué da de sí. Dentro de 15 años, si Dios me da salud, lo acabaré. Cantar en camelo. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta sobre este tema, por favor. Sí, Ramón. Faustino, estaba hablando del origen del bolero en la seguidilla, ¿no? He querido entender que, digamos, la primera vez es que el ritmo del bolero iba acompañado de la estrofa de la seguidilla. Bueno, son seguidillas boleras. Seguidilla bolera. ¿No? Y después ya vendrá el bolero, pero es el nombre que se le da a la seguidilla bolera, que se llama simplemente bolero. Entonces, me voy a lo que es la estrofa del 7-5-7-5, sí. Que eso tiene una prosodia muy particular. No sé si ha estudiado, digamos, si hay alguna relación entre esa prosodia de la estrofa con el ritmo rom, bueno, rom, pom, pom, al ser irregular, claro, es que tú haces papapam, patatán, no sale. ¿Por qué? Porque funciona como un bordón. O sea, realmente tan, y esto va por encima. La seguidilla no solo es la letra, como sabes, es la estructura de las vueltas, ¿no? Que se repite eso casi todas las seguidillas respetan ese orden formal, pero ya a nivel prosódico, como dices, tú dices, yo tiré un tiro al aire, cayó en las arenas, confianza en el hombre, nunca la tengas, una seguidilla. Tacatán, tacatán, tildan, taratán, tacatán, tacatán, tan, tararán, tararán, tan.
No funciona porque es que la seguidilla va debajo. Es como las guajiras. La guajira es un patrón que va abajo. Y aquí tú cantas. Ay, en la mulata un terrón. En la mulata un terrón de azúcar, canela hecho que arrimándose al pecho quita el mal de corazón. O sea, no, lo puedo hacer más lento que no, o la seguidilla. Reniego. Esto va a su aire y el cante va volando. No es la soleá, no. En la soleá, si yo corro, el cante corre. En la seguidilla yo puedo hacer esta, que el cante no la afecta. O puedo hacer. Reniego. Entonces, en la seguidilla bolera pasa algo así, que hay una independencia entre la música y la letra. La dependencia de la letra es grande con la forma, eso sí. De todos modos, le daré una vuelta a eso que dices, porque eso hay que verlo sobre el papel, para realmente sacarle punta. Porque es interesante, es la prosodia. ¿Qué ocurre? Que los verdiales, que se hacen también a bandolaos, van sobre cuartetas o quintillas octosílabas, no van sobre seguidilla y funcionan. Entonces ahí yo creo que no, que son independientes. La letra del patrón rítmico. El patrón rítmico surge por mor del baile, del baile. Son necesidades baile. Tan, tan, es una cuestión del baile. Como siempre, el baile manda mucho más en la música de lo que creemos a veces. Bueno, manda un montón. Hasta el punto que le ponen nombres. El patrón ese podría venir de la Castañuela, por ejemplo. Por ejemplo, del acompañamiento que se le hace y posiblemente venga de ahí. Tan. El riapitá tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, eso se va a la guitarra y el cante como que sobrevuela por encima. Y el cante se adapta muy bien a ese patrón o a distintas velocidades. Porque este patrón, otra cosa que tiene, lo que dije antes, que es desde muy lento. Hay un bolero en Algodre, que es un pueblo de Zamora, que yo metí en Fontolejuna de Antonio Gades, que hace: el que baile bolero, tenga cuidado, ay, ay, ay. Tenga cuidado, a los tres saltacitos no le vayan a hablar, tienen ganado de querer. Para el saltacito y el bien parado, ay, ay, ay. Porque el bien parado es algo muy interesante, que también está en el flamenco. El bien parado es como en la música bolera le decían a las paradas que hay en las sevillanas, por ejemplo. Y se decía, bien parado, pero bien parado como no te muevas, quieto. ¿Sabéis en las comparsas de Cádiz? Cuando... Y si os fijáis, mirad cómo se oye. ¡Quieto! Que no se mueva nadie. Acaban así, tienen que acabar todo. Eso también se perdió. Faustino, Sí. por lo que dices del ritmo que va, o sea, la melodía va volando, digamos, Sí. por encima del ritmo continuo, Sí. con relación a la seguidilla, ¿no?, que estáis hablando, hay una obra de Sarasate que se titula Playera, Sí. y que tiene precisamente el ritmo de bolero. Es una melodía, digamos, la melodía no muy... La conozco. Y el ritmo es un ritmo de piano. No es una playera, eso para empezar. Sí, exactamente, pero... Se puso playera, pero es una seguidilla. Es Sí. una seguidilla, sí. El ritmo es bolero, vamos. Bueno, lo que hace el también, piano. Lo que hace la el piano. seguidilla también tiene mucho que ver con la playera. Claro, Porque por eso yo, lo cuando empecé en esto del flamenco y me bebía los libros de Blas Vega y de Gonzalo, y todo lo que habíais escrito, me lo intentaba recuperar el tiempo perdido, porque yo hice mi tesis sobre Puccini. No, o sea que yo venía de otro mundo.
Pero claro, cuando llegué a España me di cuenta que la musicología y el flamenco estaban totalmente divorciados y yo como había estudiado en Viena musicología, dije, coño, pues yo voy a hacer la musicología del flamenco dentro de mis posibilidades, ¿no? Y aquí estamos. Pues yo me bebía todo aquello y veía que había cuestiones, yo no entendía muchas veces, porque en cuestiones de música apenas se hablaba. O sea, el Polito Rossi, los que sabían de música son los que más saben de esto, que son los cantadores. Los cantadores, me decía a mí Enrique, en paz descanse, me decía, Faustino, como me meta flamencólogo, os mando a por tabaco a todos. Y es verdad, porque ¿quién va a saberme de cante más que un cantador? No, que lo tiene que cantar y respirar. Entonces, esto de la independencia entre el ritmo y el texto, me llamó la atención que siempre se decía, la seguidilla no tiene nada que ver con la seguidilla. Y yo, bueno, pues lo asumí, es verdad que es 6, 6, 11, 6, que lo más difícil del mundo es encontrar una seguidilla que sea 6, 6, 11, 6, ¿no? Porque son 7, 5, 11, el de 11 sí, pero los otros 3 son de 7, bueno, de lo que sea. Entonces yo me di cuenta que si tú una seguidilla le pones un ripio al tercer verso y tú dices, yo tiré un tiro al aire, cayó en la arena. Confianza en el hombre, marecita de mi alma, nunca la tengas. En cierta forma ya tienes una seguidilla. O sea, que nada que ver, no. No en vano se llaman seguidillas. Porque cuando Manuel Torres, los discos de Manuel Torres, de Chacón, de Pastora, no pones seguidilla, pones seguidillas, ¿no? O seguidillas gitanas. Entonces, esto también es algo que está un poquito aún. Yo recuerdo que fue Gutiérrez Carbajo, creo, que también hablaba sobre esto, pero no le he leído que se haya metido en Honduras en esta cuestión. ¿Qué dependencia tiene la seguidilla de la seguidilla? Que es muy anterior, ¿eh? O bueno, por lo menos se manifestó posteriormente. No sé si será anterior. Antonio, quería decir algo. Sí, al hilo de todo esto ya, digamos, se apartan, bueno, no que se aparte, ¿no? Del tema del meollo, ¿no? Que ha sido el toque abandonado. Ya con respecto al cante general, el concepto que tiene, o el código musical que tiene el musicólogo, valga la redundancia, es muy diferente al código musical que tiene el aficionado. ¿Me explico? Bueno, depende del aficionado y del musicólogo. No, por eso quiero decir, hombre, yo he procurado que se entienda que, hombre, pues puede ser un gran aficionado y saber de música, y puede ser un gran aficionado y no tener ni idea de música. Entonces lo que quiero decir que el código, el que tiene el código musical, hombre, puede todas estas, digamos, nimiedades musicales, las puede, digamos, percibir. Ahora, el canon musical del aficionado es muy otro. Y además, acaba de decirlo cuando, no recuerdo el nombre del cantador, si yo me meto a flamencólogo, no sé qué. Enrique Morente. ¿Quién? Enrique Morente. Sí, os mando no sé qué. Ese es el código del aficionado. O sea, los aficionados, algunas veces, hombre, a medida que van saliendo, oyen barbaridades, ¿no? Yo quiero recordar una gran barbaridad, hace ya bastantes años, no había tocadores, estaba Antonio Meirena allí y no había tocadores en ese momento. Y fueron a una sala de fiesta y trajeron a uno. Antonio Meirena se quedó afónico total. Bueno, comentarios de aficionados. El tocador ha dejado a Antonio Meirena. Entonces, o sea, que yo envidio lo que tú nos acabas aquí de explicar, ¿no? Pero, y ahora me puedo quedar con algunas cosas, pero totalmente no, porque me falta la raíz. Ahora, tengo como aficionado, puedo tener ese código musical que a los aficionados no nos produce hilaridad alguna. Sin embargo, lo acaba de decirlo, no sé qué,
estuvisteis reunidos, en fin, eso, y producía aquello un poco de risa. No me acuerdo exactamente en qué ocasión fue lo que comentaba el 4 minutos. Sí, sí, bueno, es que es verdad, traducir a Román Paladino el lenguaje de la música a veces es difícil. Yo confieso que en mi carrera casi siempre he intentado hacer estudios muy pedagógicos, que se entiendan. Yo no soy un musicólogo muy... me puedo poner técnico, pero claro, me van a entender 3. Entonces prefiero que me entiendan 300. Por eso me esfuerzo en traducirlo. Pero hay veces que traducir las cuestiones de la musicología al Román Paladino, a un idioma más comprensible, no es... Por eso las conferencias sí son buenas. Porque estás con la guitarra más o menos, comunicas un poco más, ¿no? Y te puedes explicar mejor. Pero es verdad que los códigos son totalmente distintos. En la musicología hablamos de intervalos, hablamos de tensiones, hablamos de acordes de 6 notas, y esto a lo mejor para un aficionado dice, pues, muy interesante, pincha, pero no me he enterado de nada. Yo quiero salir de esto todavía. Quiero recordar una reunión entre unos pocos aficionados y sobre el cante de Tomás. Es que Tomás es que lo que hace alarga los tercios y uno un tercio con otro. Pero escuche tú el tocador. Es que el tocador, entonces, o Tomás se va o se va el tocador. Me dice, no, es que lo recoge por debajo. Bueno, es que había Enrique Melchor, en paz descanse, decía una cosa, que era, los guitarristas somos los que vamos arreglando los desastres que van dejando los cantadores por el camino. En el sentido de que el cante bastante tiene con lo que tiene, como para andar preocupado de las caídas. Hoy, cuidado, hay cantadores, está aquí Antonio, y para mí es uno de ellos, que han sido muy musicales. O sea, tú escuchas a Fosforito y te das cuenta de que era muy musical. O sea, estaba pendiente de la guitarra, con las caídas, con el compás. O sea, no es este cante de cantar para bailar, no. Es el cante a compás, bien hecho, cuadrado, pero no cuadrado de cuadratura. En cambio, cuando yo hice el disco de Rocío Márquez, del Niño, que era homenaje a Pepe Marchena, yo le dije a Manolo Franco, Manolo, vamos a intentar hacer estas cosas que hacía el Niño Marchena, que se iba, ¿no? Le importaba, era otros tiempos, no les importaba tanto el compás, ¿no? Iban un poquito a su aire y me decía Manolo, olvídate, hoy los cantadores van súper cuadrados y no entran más que en el 1, porque Tomás en la soleá, por ejemplo, de titón, tiquitón, tintón, a la mar entra el 3. ¿Pero por qué entra el 3? Porque me gusta, para alargar el tercio, me imagino, y cuando lo acaba, que le coincida con el 10. Pues si lo queda del 1, ya llevas 2 tiempos de retraso. Los tienes que alargar aún más. Digo yo, que será por eso. Pero también yo he estado con el Torta, cantando por Soleá, y el Torta entraba, y de chocolate no vamos a hablar, ¿no? De por cuando entraba y dónde entraba. O sea que realmente el cante va mucho más allá del ritmo, mucho más allá. El cante es una cosa que el guitarrista sí que es difícil, porque yo he estado en Jerez de fiesta y cuando canta la bulería para escuchar, esta que la gente del baile llama soleá por bulería, cuando canta la bulería para escuchar, es muy difícil el cambio, ese acorde que hay ahí, el do fa ese, meterlo porque se lleva medio compás, se alarga. Y cuadrarlo bien es dificilísimo. Pocos guitarristas saben cuadrar eso. Y a grandes guitarristas se les ve el plumero ahí. Y yo me acuerdo del zambo de fiesta, tener ahí, no voy a decir los nombres, 4 bicharracos de estos jóvenes de ahora, y levantarse y decir, ¡morao, socorro! Y quiero recordar precisamente a los que... Antonio,
que Ya son 3 ya- intervenciones. Es que va con lo que acaba de decir. Bueno, quiero recordar Fosforito. En la Peña Pamplona todavía no estaba el bar de dentro. Y no sé si había estado de gira o no me acuerdo. Pero lo que sé es que hubo un cambio en la guitarra de Fosforito. Fosforito estaba actuaba en aquel momento con el Avisuela. Y no sé por qué, hubo un momento que yo me voy con Paco Lucía. No sé, eso es mucho problema. Pero quiero recordar una cosa que dijo muy... El Paco es anterior a Juan, creo, ¿no? ¿Cómo? Paco es anterior a Juan, es antes, ¿no? Sí, Paco antes, sí. sí, sí. Y entonces quiero recordar que yo hice una pregunta allí y él contestó. Pero es que Paco de Lucía, me refiero al perfeccionismo, digamos, y que yo creo también, y a esto que digo, digamos que yo creo que Fosforito ha sido uno de los más perfectos en cuanto al compás de la historia. Eso. Bueno, pues Fosforito responde, es que la guitarra de Paco Lucía pues pisa las cuerdas más o menos, es decir, pisa las cuerdas en otro momento diferente a cuando la pisa el otro. Bueno, Juan, él ha sido un gran guitarrista para cantar. No ha sido un guitarrista para cantar formidable. Paco también, ahí están los discos. Pero yo sí cuento una cosa que sé, que es que cuando Antonio Gades llevó a Paco, le duró una gira solo. Porque cada día le hacía una cosa distinta. Y el baile necesita que le haga siempre lo mismo. Si no, los pasos se te van. Pero vamos, que ahí tenemos el encuentro de Paco de Lucía y Fosforito, eso es para la historia. 8 discos. Y es antología, que la grabaron en 3 sentadas, así, en una semana. Ahora no, ahora se tiran 6 meses, ves el disco y dices, 6 meses para esto. Muchas gracias. Bueno, muy bien.